En un rincón remoto del mundo, donde la naturaleza mostraba su esplendor en cada rincón, se extendía una pradera vasta y majestuosa. En medio de esta pradera vivía un caballo negro llamado Ciro. Ciro era un espécimen impresionante, con un pelaje tan negro como la noche y músculos bien definidos que hablaban de su poder y velocidad. Desde joven, Ciro había demostrado una increíble habilidad para correr, dejando atrás a todos los demás caballos en cada carrera. Esta habilidad lo había convertido en el centro de atención y, con el tiempo, en alguien arrogante y egocéntrico. Ciro siempre buscaba destacar, no solo por su velocidad, sino también por su actitud despectiva hacia los demás. Disfrutaba humillando a otros caballos, haciéndolos sentir inferiores y recordándoles constantemente su superioridad. Esta actitud había creado un ambiente tenso en la manada, donde muchos caballos lo admiraban en silencio pero lo evitaban en la medida de lo posible. Junto a Ciro vivía su madre, Atena. Atena era una yegua de color marrón, con una apariencia noble y serena. Había envejecido con gracia, y sus años de experiencia se reflejaban en sus ojos sabios. Atena había sido una madre devota y cariñosa, siempre preocupada por el bienestar de su hijo. Sin embargo, la actitud de Ciro la llenaba de tristeza y decepción. Ella veía el potencial de grandeza en él, pero también veía cómo su arrogancia lo alejaba de los demás. A pesar de sus diferencias, Atena amaba profundamente a Ciro. Siempre intentaba guiarlo y aconsejarlo, esperando que algún día él entendiera la importancia de la humildad y la bondad. Ser el mejor está bien, Ciro, solía decirle, pero no necesitas humillar a los demás para demostrarlo. La verdadera grandeza viene de superarse a uno mismo, no de menospreciar a los demás. Pero Ciro no le ponía atención a todas las recomendaciones y consejos sabios que le daba su madre. Con la llegada de la primavera, la pradera se preparaba para una de las tradiciones más esperadas, la gran competencia de caballos. Este evento anual reunía a todos los caballos de la pradera y era una oportunidad para demostrar habilidades, establecer jerarquías y, sobre todo, celebrar la camaradería entre los miembros de la manada. Ciro, como siempre, estaba ansioso por participar y reafirmar su posición como el más rápido. El día de la competencia, la pradera estaba llena de expectación. Los caballos se reunían alrededor de la línea de salida, intercambiando miradas nerviosas y comentarios de ánimo. El anciano Marcelino, el propietario de muchos de estos caballos, observaba desde su hamaca con una mezcla de orgullo y preocupación. Conocía bien a Ciro y a Atena, y aunque admiraba la habilidad del joven caballo, también veía los peligros de su arrogancia. La carrera comenzó con un estallido de energía. Ciro, con su pelaje negro reluciendo bajo el sol, se adelantó rápidamente, dejando atrás a sus competidores. Los demás caballos, aunque lo daban todo, no podían igualar su velocidad. Mientras corría, Ciro disfrutaba del viento en su rostro y del sentimiento de invencibilidad que lo embargaba. Sabía que era el mejor y quería que todos los demás lo supieran también. Cuando cruzó la línea de meta, Ciro se giró para mirar a los demás caballos que llegaban detrás de él, algunos jadeando, otros claramente desanimados. Con una sonrisa de satisfacción, Ciro levantó la cabeza con orgullo, disfrutando de los aplausos y las miradas admirativas, aunque mezcladas con envidia y resentimiento. Esta vez, como tantas otras, había demostrado su superioridad, pero a un alto costo en términos de relaciones con sus compañeros. Esa noche, después de la competencia, la pradera se sumió en una tranquila calma. Los sonidos de la noche llenaban el aire mientras los caballos se preparaban para descansar. Atena se acercó a Ciro, que aún estaba lleno de adrenalina y orgullo por su victoria. «Hijo mío», dijo Atena con una voz suave pero firme, «quiero hablar contigo». Ciro, aunque un poco reacio, se sentó junto a su madre. Atena continuó, «Hoy demostraste una vez más tu increíble velocidad, y por eso estoy orgullosa de ti.
Pero hay algo más importante que quiero que entiendas. La vida no siempre se trata de ser el más rápido o el más fuerte. Se trata de ser sabio, humilde y considerado con los demás. Ciro miró a su madre, sin comprender del todo. Atena prosiguió: ser mejor está bien, Ciro, pero no para ganar a los demás, sino para superarte a ti mismo. La vida puede estar repleta de peligros, y a veces, el camino más difícil es el más seguro. Si siempre buscas el camino fácil, podrías encontrarte en situaciones difíciles de las que no podrás escapar. Ciro asintió, fingiendo poner atención, pero en su mente, ya estaba pensando en su próxima carrera y en cómo podría impresionar aún más a los demás. Atena, percibiendo la distracción de su hijo, sintió una punzada de preocupación. Por favor, Ciro, dijo con un tono más serio, recuerda mis palabras. Enfrentarse a los problemas directamente no siempre es la mejor opción. A veces, es mejor buscar un lugar seguro, pensar y luego actuar. Esa misma noche, mientras la pradera se sumía en un profundo sueño, una sombra de peligro se cernía sobre los caballos. Un grupo de ladrones, que había estado observando a Ciro durante días, se acercó sigilosamente con la intención de robar al veloz caballo negro. Desde las sombras, los ladrones lanzaron una soga intentando atrapar a Ciro. Ciro, aún alerta por la emoción del día, se dio cuenta del peligro en el último momento y esquivó la soga con agilidad. Atena, al percatarse del ataque, instintivamente huyó hacia el bosque, recordando las propias palabras que había compartido con su hijo. Ciro, en cambio, decidió enfrentar a los ladrones con valentía, creyendo que su velocidad y fuerza serían suficientes para derrotarlos. En un primer momento, Ciro logró derribar a uno de los ladrones con una patada bien colocada. Sin embargo, los demás rápidamente se reagruparon y, utilizando cuerdas y trampas, lograron inmovilizarlo. Ciro luchó con todas sus fuerzas, pero la cantidad de ladrones y la sorpresa del ataque hicieron que sus esfuerzos fueran inútiles. Los ladrones, satisfechos con su captura, comenzaron a arrastrar a Ciro a través de la pradera. Pasaron por bosques, cruzaron ríos y atravesaron desiertos, todo durante una extenuante caminata nocturna. Ciro, atrapado y agotado, no podía hacer más que lamentar no haber escuchado a su madre. La sabiduría de Atena resonaba en su mente mientras él, con lágrimas en los ojos, veía cómo se alejaba de su hogar y de su libertad. Ciro, atrapado y amarrado con cuerdas, fue llevado a un lugar desconocido, lejos de la seguridad de la pradera que había conocido toda su vida. La noche era fría y oscura, y el joven caballo negro, que siempre había sido valiente y orgulloso, ahora se encontraba sumido en la desesperación. Los ladrones, satisfechos con su captura, no mostraban piedad mientras lo arrastraban, y Ciro, por primera vez, comenzó a cuestionar su actitud y decisiones. Ciro, a pesar de estar atrapado, no dejaba de luchar contra sus captores. Sus músculos se tensaban con cada intento de liberarse, pero las cuerdas que lo sujetaban eran fuertes y estaban bien amarradas. La noche avanzaba, y los ladrones continuaban arrastrándolo a través de terrenos cada vez más inhóspitos. Los árboles y arbustos parecían cerrarse a su alrededor, y cada paso que daban lo alejaba más de su hogar y de su madre. Atena, escondida en el bosque, observaba con impotencia cómo se llevaban a su hijo. Su corazón se rompía al ver a Ciro en tal situación, y se culpaba a sí misma por no haber logrado que él entendiera la importancia de la humildad y la prudencia. Pero sabía que, por el momento, no podía hacer nada más que rezar y esperar que Ciro encontrara una manera de escapar. Los ladrones, por su parte, discutían en voz baja sobre qué hacer con Ciro. Uno de ellos, un hombre robusto con una cicatriz en la mejilla, sugirió venderlo a un conocido comprador de caballos que pagaba bien por caballos rápidos y de calidad. Los demás estuvieron de acuerdo, y así comenzaron a planear su ruta hacia el pequeño pueblo donde se encontraba el comprador.
Durante el trayecto, Ciro se fue debilitando. El agotamiento y la falta de agua y comida empezaban a hacer mella en su cuerpo. Su velocidad y fuerza, que tanto orgullo le habían dado, ahora no podían ayudarlo. Se sentía impotente, atrapado en una situación que nunca había imaginado. Cada paso era un recordatorio de las palabras de su madre, de la importancia de la prudencia y de elegir el camino correcto. Al llegar al pequeño pueblo, los ladrones se dirigieron a la casa del comprador. Era un hombre arrogante y ostentoso, conocido por su gran fortuna y su amor por los caballos veloces. Siempre vestía de manera elegante y mantenía una barba negra bien cuidada, proyectando la imagen de ser el único acaudalado del lugar. El comprador, al ver a Ciro, mostró de inmediato su interés. Conocía la reputación del caballo negro y sabía que tenerlo en su establo aumentaría su prestigio. Sin embargo, cuando intentó montar a Ciro para probar su velocidad, el caballo, lleno de rabia y desesperación, lo desmontó con un fuerte salto, causando que el hombre cayera y se hiriera la pierna. Enfurecido por el desobediente comportamiento de Ciro, el comprador decidió castigarlo severamente. Privó al caballo de comida y agua, dejándolo en un corral pequeño y sin pasto. Inicialmente, Ciro tuvo acceso a un poco de pasto seco, pero pronto este recurso se agotó y el castigo se intensificó. El comprador quería domar a Ciro, quebrar su espíritu para que pudiera ser controlado. Los días pasaron y Ciro se debilitó cada vez más. Sin alimento ni agua adecuada, su cuerpo comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Sus músculos, que una vez eran la fuente de su orgullo, ahora estaban flácidos y sin fuerza. Cada día era una lucha por sobrevivir, y Ciro comenzaba a perder la esperanza. Una semana después de su captura, una tormenta se formó en el horizonte. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo y el viento soplaba con fuerza. Ciro, temblando de frío y debilitado por la falta de alimento, contemplaba el cielo con resignación. Se sentía solo y derrotado, y las palabras de su madre resonaban en su mente, llenándolo de remordimientos y tristeza. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y los relámpagos iluminaban el cielo nocturno. Ciro, atado a una estaca en el corral, no podía moverse para buscar refugio. La tormenta era implacable, y el joven caballo negro sentía que no tenía razones para seguir luchando. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un relámpago impactó cerca de donde estaba, cortando la soga que lo mantenía atado. Ciro, inicialmente confundido por el estruendo del relámpago, pronto se dio cuenta de que estaba libre. Con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a correr, primero lentamente y luego con más velocidad. La lluvia borraba sus huellas, y la oscuridad de la noche lo protegía de ser visto. Desde su ventana, el comprador observaba con incredulidad cómo el caballo escapaba, y rápidamente convocó a sus hombres para perseguirlo. Ciro corrió a través del desierto, su cuerpo agotado pero impulsado por un deseo desesperado de libertad. Los hombres del comprador lo seguían de cerca, pero la tormenta y la oscuridad dificultaban su persecución. Justo cuando Ciro estaba a punto de rendirse, divisó un árbol al otro lado de una duna. Con un último esfuerzo, se dirigió hacia él y finalmente alcanzó el bosque, adentrándose entre los árboles. A medida que se adentraba en el bosque, Ciro se dio cuenta de que sus fuerzas lo estaban abandonando. Se desplomó en una pequeña planicie, incapaz de moverse. En ese momento, un búho se posó en una rama cercana y lo observó con ojos sabios y penetrantes. «Si te quedas aquí, los ladrones te alcanzarán», dijo el búho con una voz tranquila y profunda. «Pero si al menos te escondes en esos arbustos, quizás no te atrapen». Ciro, apenas consciente, respondió: «Ya no tengo fuerzas». El búho inclinó la cabeza y replicó: «Entiendo, pero si quieres vivir, haz el último esfuerzo. Recuerda las palabras de tu madre».
Inspirado por el consejo del búho y las enseñanzas de Atena, Ciro reunió todas sus fuerzas restantes y se arrastró hacia los arbustos, ocultándose allí para descansar. La lluvia que caía intensamente borró cualquier rastro del caballo, confundiendo a los ladrones cuando llegaron al lugar. Creyendo que Ciro había escapado, los hombres dieron media vuelta y regresaron al pueblo. Ciro, ahora oculto y a salvo, comenzó a recuperar lentamente sus fuerzas. Bebió agua de un arroyo cercano y se alimentó de los pastos verdes, revitalizándose poco a poco. Con el amanecer, Ciro ya se sentía lo suficientemente fuerte como para emprender el regreso a casa. A pesar de estar aún débil y exhausto, su determinación era inquebrantable. Recordando las palabras de su madre y el consejo del búho, Ciro avanzó con cuidado, evitando los caminos abiertos y eligiendo rutas seguras a través del bosque. El viaje de regreso fue largo y arduo, pero Ciro no se dejó vencer por el cansancio. Cada paso lo acercaba más a su hogar y a la pradera que tanto extrañaba. Finalmente, después de varios días de travesía, Ciro llegó a la entrada de la pradera. La vista de su hogar llenó su corazón de alegría y esperanza. Al entrar en la pradera, Ciro no encontró a nadie a la vista. La tristeza lo invadió, temiendo lo peor para su madre y su dueño, el anciano Marcelino. Sin embargo, su tristeza se transformó en alegría cuando avistó a lo lejos a una yegua montada por su dueño. Era Atena, acompañada por Marcelino, quienes habían salido en su búsqueda. Con renovadas energías, Ciro corrió hacia ellos y se reunió en un emotivo encuentro. Atena, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo, agradecida de que estuviera a salvo. Marcelino, con una sonrisa de alivio, acarició a Ciro y lo felicitó por su valentía y perseverancia. Desde aquel día, Ciro entendió la importancia de la humildad y la prudencia y prometió no olvidar nunca las lecciones aprendidas. La historia de Ciro nos enseña valiosas lecciones sobre la vida y el carácter. A través de sus experiencias, Ciro aprendió que la verdadera grandeza no se mide solo por la velocidad o la fuerza, sino por la sabiduría, la humildad y la capacidad de superarse a uno mismo. La arrogancia y el ego pueden llevarnos a situaciones peligrosas y solitarias, mientras que la prudencia y la consideración por los demás pueden guiarnos hacia el éxito y la felicidad. Atena, con su amor y sabiduría, intentó inculcar en Ciro la importancia de ser humilde y de buscar siempre el camino correcto, incluso si es más difícil. Su consejo de enfrentar los peligros con cuidado y no siempre directamente, demostró ser vital para la supervivencia de Ciro. La vida está llena de desafíos y adversidades, pero con la actitud correcta y el apoyo de aquellos que nos aman, podemos superarlos y salir fortalecidos. Ciro, al final, comprendió que ser valiente no significa ser imprudente y que el verdadero valor reside en reconocer nuestras debilidades y aprender de nuestros errores. Su encuentro con el búho y su regreso a casa simbolizan la importancia de la reflexión y la búsqueda de sabiduría en momentos de crisis. En resumen, la historia de Ciro nos recuerda que la humildad, la prudencia y la sabiduría son esenciales para enfrentar los desafíos de la vida. No importa cuán rápido o fuerte seamos, siempre debemos valorar el consejo de aquellos que nos aman y estar dispuestos a aprender de nuestras experiencias. Solo así podremos alcanzar el verdadero éxito y la felicidad. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este emotivo cuento. Si les ha gustado este cuento, les agradeceríamos mucho que nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal para que puedan estar al tanto de nuevos cuentos de reflexión y aprendizajes para el corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo cuento. Saludos y bendiciones para todos.